Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, obvio, a mi esposa, hijos, nietos, a mis conocidos vecinos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón. Estoy aquí, pues porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y lo hago eternamente agradecido de todo lo que el Señor ha hecho en mí, en mi familia, en mi hogar, en mis hermanos en Cristo, en fin, amén. Entonces hoy les traigo un tema muy elemental, muy fácil, que está llena de palabras de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, del versículo 9 en adelante, y el capítulo 7 también. Amén. Es una historia muy real, que fue verdadera, que fue en el plano físico, que ocurrió allá en el plano material, pero que esa historia debemos traerla hoy al plano espiritual. Amén. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, esas historias bíblicas, debemos trasladarla y tiene un mensaje hoy en el nuevo pacto. Amén, que es en el plano espiritual. Entonces, la historia allí en segundo libro de los Reyes, capítulo 6, nos narra que el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, especialmente su capital Samaria, fue invadida, fue sitiada, fue cercada, fue aislada, fue acorralada por el pueblo enemigo, que en ese momento en la historia bíblica lo representa los sirios, pueblo que no conoce a Dios, en fin. ¿Qué hicieron los sirios? Llegaron a Samaria y la rodearon, la sitiaron, tal que no podía haber comercio, no podía entrar ni salir mercancías, no había compra, no había venta. Los elementos de primera necesidad, los alimentos empezaron a escasear y a subir tremendamente de precios. Dice la palabra, que la cabeza de un burro y el estiércol de paloma se vendieron a precios exorbitantes. Al día de hoy, para entendernos, vamos a ponerlo que un kilo de papa llegó a costar 100,000 pesos y que un kilo de carne llegó a costar 500,000 pesos. Y no solamente lo que costaba era, sino que no había la escasez. Amén. Y llegó tal situación calamitosa, triste, dura la realidad, que hubo dos mujeres que llegaron a un acuerdo para comerse a sus niños, a sus respectivos hijos. Matemos hoy el suyo y mañana matamos el mío y nos lo comemos, los niños. Esa noticia llegó y las mujeres, una de ellas llegó donde el rey, que estaba en la muralla paseando, y oyó cuando le contaron esa historia desgarradora, porque las mujeres le dijeron esto: mire la situación, hicimos este trato y esta mujer no cumplió. Y entonces le dice el rey: ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo alimentos tampoco. El rey de Samaria no era un hombre de Dios, pero Dios permitió que lo colocaran ahí. Entonces ese rey razonó y dijo: toda esta situación calamitosa, triste, dura que nos está ocurriendo, eso es culpa de Dios, y especialmente culpa del representante de Dios, el profeta Eliseo. Porque así hay personas que todo lo que le ocurre le echan la culpa a Dios y no de sus propios errores.
Y entonces dijo, voy a cortarle la cabeza a ese profeta, porque por culpa de él es que nosotros estamos así. Cuando el profeta Eliseo oyó que venían, el rey envió un emisario, el príncipe, para que lo alertara, y entonces el profeta Eliseo cerró las puertas, pensó y dijo, aquí está la solución, porque Dios le habló al profeta, le dijo, venga para acá. Confrontó al príncipe, la mano derecha del rey, le dijo, mire, mañana a esta hora, los precios van a estar en oferta, digámoslo así, están en promoción. La papa va a quedar a 1.000 pesos, por decir algo, el kilo a 5.000 pesos, para entender bien la historia. Y le dice el príncipe, la mano derecha al rey, ¿cómo se le ocurre ni que Jehová abriera la ventana de los cielos? Y el profeta le dice, como no creyó, entonces usted va a ver esa situación y no vas a poder comer. Así hay gente que está viendo lo que Dios hace con su pueblo, pero ellos no creen. Por eso no participan de las buenas nuevas, porque no pueden. El profeta le dijo, no vas a poder comer. Amén. La historia se pone apasionante porque afuera de la ciudad vivían 4 leprosos por su condición de enfermos. Entonces ellos quedaron fuera de la ciudad y frente al campamento de los sirios. Hicieron este análisis que tiene toda su validez. Si entramos a la ciudad nos morimos de hambre porque no hay nada que comer. Si nos quedamos acá, entonces también nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada. Y si nos vamos para el campamento de los sirios, allá puede ocurrir 2 cosas. O que nos maten, gloria a Dios, o que nos perdonen la vida, gloria a Dios. Mire el razonamiento de ellos. Y todos los 4 se pusieron de acuerdo, vámonos para el campamento de los sirios que estaba ahí alrededor, cercando al pueblo de Samaria. Y se fueron, empezaron a caminar. Y el Señor Jehová de los ejércitos ya tenía orquestado todo el plan, hizo todo. Cuando los 4 leprosos llegaron, ya Jehová había ordenado truenos, ruidos de caballos, del ejército, mejor dicho, de todos los... Y entonces ese pueblo sirio que estaba ahí esperando en la noche, se asustaron y salieron corriendo, huyeron y dejaron todas sus pertenencias, todo lo que habían traído para sobrevivir, vestidos, ganados, alimentos, bebida. Cuando los 4 leprosos, que no supieron cómo fue, pero llegaron allá, encontraron el campamento vacío, pero todos los implementos, repito, vestuarios, comida, animales, y ellos miraban para un lado y para otro y no había nadie, porque el Señor ya había hecho su obra. Amén, porque tenemos un Dios, no es que sea poderoso, es que es todopoderoso. Amén. Yo he escuchado a hermanos que dicen que yo hago lo que puedo y el Señor hace lo que yo no puedo. Yo respeto, pero no comparto. Yo tengo un Dios que es todopoderoso, que lo que yo hago es porque Él lo permite, porque Él me da la fuerza, Él coloca el querer como el hacer, Él me da los alimentos, todo. Por eso yo tengo a un Dios Padre Celestial todopoderoso, porque no se mueve la hoja de un árbol si Él no lo permite. Amén. Entonces, el Señor hizo todo allá en el plano del celestial, orquestando ruidos, etcétera. Y entonces ellos dijeron, eso fue que el pueblo de Israel, los de Samaria, se unieron con los egipcios y vinieron a atacarnos. En fin, en todo caso, que salieron en desbandada. Cuando llegaron los 4 leprosos, amén, encontraron en el campamento de los sirios vacíos y empezaron a comer, digamos que a tragar, a beber y a disfrutar esos vestidos, en fin, hasta que entraron en razón. Dijo, no estamos haciendo bien. Allá hay gente en nuestro pueblo que está aguantando hambre.
vamos a llevarle las buenas noticias. Así es, hoy en día todo eso lo llevamos al plano espiritual. El evangelio son buenas nuevas. Tenemos que llevar las buenas noticias a aquel pueblo que está aguantando hambre espiritual, que lleva una vida de dolor, de pobreza, de ruina, que nada lo satisface, ni el alcohol, ni la droga, una vida en penumbra, en tinieblas, y por eso el Señor nos manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Marcos 16:15 por allá. Lucas 16:15. Entonces nos dice que tenemos que hablar de este Evangelio, porque si quedamos callados no estamos haciendo bien. Este es el mensaje de la palabra de Dios, llevar. Entonces los 4 leprosos llegaron y regresaron al campamento de los samarios y contaron la verdad. Mire, allí hay alimentos, allí hay abundancia, así como nosotros estamos diciendo, mire, aquí está la palabra, aquí hay vida. Entonces vengan a comer de esta palabra viva y eficaz, que es el alimento, que es el maná del cielo. Estamos compartiendo como hicieron los 4 leprosos. Y el rey, repito, entró en duda, dijo, no, eso es una estrategia de los sirios que están escondidos y cuando nosotros lleguemos nos van a acabar. Entonces enviaron emisarios y comprobaron que efectivamente el campamento estaba vacío y salieron en desbandada. Pero el rey había colocado ahí en la puerta de la ciudad a ese príncipe, la mano derecha, aquel que no le creyó al profeta, aquel que dijo que era imposible, y el profeta le dijo, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar, no vas a poder comer. Por eso hay gente que está viendo esta palabra que transcurre, pero no puede comer. ¿Por qué? Porque le ha cerrado la mente y entonces no puede llegar a los caminos del Señor por su negligencia, por su insensatez, porque son sabios en su propia opinión. Entonces están llevando esa situación dolorosa. Aquí nos manda el Señor a llevar este mensaje, un mensaje simple, directo, elemental, para que toque ese corazón duro y lleguemos todos a los pies de Cristo. Amén. Esa es la labor, no solamente que el Señor me dé a mí la salvación y yo guardo la salvación y los demás que se pierdan. No, cada uno, el Señor nos manda a llevar este mensaje de salvación. Amén. Cuando el pueblo de Samaria salió hacia el campamento de los sirios, se llevaron por delante y mataron al tal príncipe. O sea, se cumplió la palabra del profeta. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que está siendo atropellada por los problemas, está siendo atropellada por las crisis, está siendo atropellada por la escasez. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere llegar a los pies de Cristo o no puede. Amén. Entonces, hasta que no nos dobleguemos y nos humillemos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, buscar y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por allá dice 2 de Crónicas 7:14. Amén. Esta historia lo debemos traer hoy al plano espiritual. En el plano espiritual debemos tomar 5 principios. Los 2 primeros no importa el orden. Oír, ver y oír. Amén. Oír y ver. Oír lo que la gente dice. ¿Qué clase de gente? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Ver. ¿Qué clase de vida lleva esa persona, ese líder? ¿Qué clase de condición tiene? Amén. Entonces, pesamos esa información. Oír, ver y oír. Amén. Y pensamos. No solamente pesamos, sino pensamos. Empezamos a pensar. ¿Para qué? Para hablar, porque para hablar primero hay que pensar, hablar, y el 5 sería obrar. Y luego sigue el ciclo, tenemos que renovarnos para conocer, o sea, ir a conocer más la palabra. O sea, el orden sería, ojo, los 2 primeros no importa. Orar,
oír y ver, perdón, oír y ver, o ver y oír. Pero el tercero sí es pensar, ser analítico y luego hablar. No nos podemos quedar callados de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y luego obrar, accionar, ¿ya? Las bendiciones debemos acompañarlas de las acciones. Amén. Por eso el oír. ¿Qué debemos oír? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Lo que dicen las noticias, lo que dice la gente del común, pues de lo que nosotros oímos alimentamos la mente. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice por ahí Romanos 10:17. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, Jehová nos oye. Debemos oír y él nos oye. Amén. Salmos 34:4. El ver. Debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Siempre, porque Él es el autor y el salvador. Y poner la mirada en Cristo Jesús es poner la mirada en esta palabra viva y eficaz. Y hacerla realidad, o sea, ejecutar. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Debemos entonces el oír y el ver. Tenemos que saber qué es lo que estamos viendo. Por eso debemos aplicar lo que dice 2 de Corintios 4:18, poniendo la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, la palabra nos capacita para no dejarnos sitiar. No te dejes sitiar, no te dejes sitiar la mente por el enemigo. Satanás, que Dios lo reprenda. Recuerde que la lucha hoy no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Efesios 6:12. Amén. Entonces debemos pensar el pensamiento de Cristo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por ahí en 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Amén. Entonces, ¿qué debemos hablar? Debemos hablar palabras de vida o palabras de muerte, palabras de escasez o palabras de abundancia, palabras de luz o palabras de tinieblas, palabras de qué. ¿Qué debemos hablar? Palabras de enfermedad o palabras de sanidad. Amén. Palabras de pobreza o palabras de abundancia. Entonces, por allá en Romanos dice que si confesare con su boca que el Señor Jesús es nuestro Señor y con el corazón creyere que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces debemos hablar. Y cuando usted escuche a una persona, sepa qué es lo que habla. El Espíritu Santo le va a discernir. No debemos prestarle oído a todo aquel que es hablador de problemas, de crisis, de vulgaridades, de pornografía, en fin, de todo vamos a encontrar. Y el hablar, ojo, vamos a hacerlo después de tener ese pensamiento vivo y eficaz, que es el pensamiento de la palabra de Dios. Y por último, tomar acciones, obrar. No nos podemos quedar quietos, tenemos que accionar esta palabra poderosa. Obrar, ¿por qué? Porque el Señor nos manda a trabajar. El que no trabaja, que no coma. ¿Y qué es lo que debemos hacer siempre para que el enemigo no vaya a sitiar nuestra mente? Renovarnos cada día en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento, conociendo a la palabra de Dios, como dice el profeta menor Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En 2 de Pedro, por allá 1:2, dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios.
Una cosa es conocer la palabra de Dios, que es bueno y es necesario, pero no es suficiente si no conocemos al Dios de la palabra. Amén. Entonces debemos estar preparados y no nos podemos dejar sitiar del enemigo la mente, porque el enemigo toma la mente. ¿Cómo la toma? Por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que hablamos y por lo que obramos. Bendiciones en Cristo. No te dejes sitiar la mente. Oh, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén y amén.